Ciertamente, como de costumbre, estamos en compañía del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MESIT, como le llaman. Y con él, pues, tratamos distintos temas. Y qué mejor que tratar a aquellos que están en el tapete, de manera que también él pueda contribuir a formarnos una idea objetiva, hasta donde es posible hablar de objetividad en materia de política pública y del debate de las ideas, que mucho tienen que ver con las ideologías o con las escuelas de pensamiento o con la filosofía o con la religión. De manera que en este caso pienso proponerle al doctor una conversación alrededor de las nociones que se han esbozado a través del proceso histórico dominicano sobre la dominicanidad misma. Las concepciones que se dan a partir de eso, que algunos han declarado ya como añejo o en desuso, como es el nacionalismo o como es el patriotismo, sustituyéndolo por nociones tan etéreas o tan generales como el de la globalización y demás cosas, del pensamiento neoliberal, en el más amplio y mejor sentido de la palabra, y de cómo esta administración, sin dejar de lado lo que son los perfiles claros del Estado Dominicano y de su propia existencia y soberanía, ha construido un proyecto y ejecuta un proyecto, mejor dicho, de construcción de la patria, apoyado en lo que Juan Bosch en algún momento planteó, doctor, que lo que estaba inconclusa era la obra de Duarte. Entonces, cuando se habla de la obra de Duarte, dicen, ¿qué era lo que Duarte quería? Que los dominicanos estuvieran felices, sanos y contentos. Felices, sanos y contentos. Y que para ello, naturalmente, había que soportar la existencia de la nación y de la patria misma, es decir, ese sentimiento colectivo, en garantizar la democracia, la libertad y la justicia social. En oposición a aquellos que construyen los perfiles nacionales ante un espejo que resulta innecesario, ante un espejo que no existe propiamente, y en el contexto de una cierta paranoia que se contrapone epocalmente, no con la patria en sí misma, sino con valores quizás incluso hasta universales, llegándose al extremo de que en aras de justificar posiciones ideológicas actuales se invoca hasta la idea de que, bueno, no estamos de acuerdo con la matanza del 37, pero oye, qué necesaria era, en aras de construirnos como nación a propósito de defendernos de el caso muy particular de Haití, y no a partir de construir las fortalezas del país, de la nación, en función del desarrollo de políticas de bienestar general, de progreso, de democracia, de libertad y de justicia social. Bueno, todo lo que tú has dicho tiene muchas cosas envueltas, la verdad, pero yo pienso que en este preciso momento estamos en una exacerbación de corrientes nacionalistas, patrioteras en buena medida, otras la contraparte, que me parece que ese es el otro extremo, que ha exacerbado, vamos a decir también, factores de derechos humanos y de formas de enfrentar
la presencia haitiana en el país, que de algún modo están perdiendo de vista derechos nacionales como nación, pero simultáneamente que dificultan el entendimiento entre los dos países. El nacionalismo y la religión han sido históricamente dos de los factores que han conducido a guerras, a enfrentamientos y a extremismos. Eso está repetido en toda la historia humana. Y hay elementos aquí que se notan de exacerbación de esas dos tendencias históricamente reconocidas. El canciller ayer hablaba de el abordaje que se está haciendo de la defensa de los intereses nacionales, justamente en la línea que el gobierno está patrocinando de cómo enfrentar esto, porque algunas de tendencias están teniendo trasfondos políticos y se ven, por ejemplo, en la acusación que se le hace a este gobierno que tiene 2 años, de que es el responsable de la presencia de los haitianos en el país. Es como decir que que en agosto del 2012, a partir de ahí, llegaron los haitianos. Ellos no existían antes en el país. Más del 1 millón de habitantes de haitianos que hay aquí en el país. Es una presencia nueva, creada por este gobierno, que ha terminado por facilitar en gran medida algunos proyectos políticos que buscan afectar la imagen de aceptación pública que tiene el presente gobierno. Y es evidente, se puede ver en todos los medios, la intención de usar el tema haitiano en contra del gobierno, en contra del presidente. Eso se puede notar fácilmente y que es un tema de agitación política electoral. Eso está bastante bien perfilado ya, en una u otra dirección de los grupos extremistas. Bueno, a mí me parece que por primera vez las leyes que se han implementado están conduciendo a un proceso de regularización, de normalización del vínculo que tiene esa migración ilegal, que nosotros no la vamos a detener, como no la ha detenido Estados Unidos, como no la ha detenido España, como no la ha detenido nadie en ninguna frontera internacional reconocida. La gente se mueve de los lugares de menor posibilidades de vida a aquellas que ofrecen mejores condiciones para vivir, para trabajar y para ganarse el sustento. Aunque sí se aminoran o crecen de manera coyuntural en función también del imán del desarrollo económico. Precisamente, pero lo que mueve básicamente es eso. La asimetría en los desarrollos de las dos naciones es lo que induce a eso, como induce a los dominicanos a irse a Puerto Rico y de ahí a Estados Unidos. Es decir, es esa condición. Si el desarrollo dominicano fuera mucho mayor y ofreciera mayores oportunidades económicas, menos migración vamos a tener. Y mientras menos desarrollo, menos inmigración vamos a tener. Efectivamente. Es decir, nadie emigra para Haití. No. Que no sea gente de negocio que va a buscar una oportunidad de negocio allí para ver en esas condiciones qué puede hacer. Entonces, esas tendencias se van a mantener. Y si los haitianos pudieran, así como otros, como los cubanos, pudieran llegar a Miami, no cogieran para acá. Absolutamente. Se les hace más largo tener que ir República Dominicana, Puerto Usarían Rico, la vía recta, ¿verdad? el continente. Usarían la vía recta a nado. A nado, si fuera posible. Sí. Pero bueno, entonces esa presión social, económica en una sociedad son lo que motivan la migración, esencialmente. Entonces, el elemento que se puede ver ahora mismo en la comunicación es cómo se está posicionando este tema con fines de llevarlo al proceso electoral y que sirva de contención, en unos casos a la reelección que puede posible del presidente, o en otros casos usada para favorecer
a la oposición que vive en cierta medida el sueño de que los migrantes haitianos son propios, porque responden al perfil del antiguo líder del Partido Revolucionario Dominicano. Por ejemplo, hay muchos amigos míos PRDistas que hablan en esos términos. Y a mí me parece que es un contrasentido y no entender el comportamiento de la gente en el campo político. Por muchos años el doctor Balaguer usó a los haitianos en votaciones. Y no respondía al perfil de entonces. Lógicamente, el sistema electoral dominicano era sumamente frágil en aquel entonces. Usted está hablando del colchón que también Peña Gómez creó. Todo eso que se usó aquí. O los usos propios del PLDismo. Todas esas triquiñuelas que se usaron aquí en materia electoral cuando teníamos esas grandes debilidades del proceso. Aquí hay pequeños partidos que existen solo para mover esos votos. No solamente para eso, sino para otras cosas. Es decir, pero en esas dificultades del sistema electoral dominicano, todos esos elementos juegan. El hecho es de que, desde mi punto de vista, por primera vez se perfila una política nacional frente al tema haitiano, establecido en esas leyes, que no existía, que tienen plazo y que ya esa gente que está agitando el tema está declarando el fracaso del plan de regularización, por ejemplo, o en muchos casos está creando las condiciones para decir de que se debe ser todavía más duro, en el fondo hay un reclamo de la solución de fuerza. Y me parece que eso es un contrasentido. ¿Podría producirse, por ejemplo, una campaña de deportación masiva de haitianos? Es que la deportación masiva, primero hay que concluir la ejecución de los mandatos de la ley y los plazos establecidos. Y lógicamente, posteriormente se tiene que pasar a componentes internos que son nuestros, no de ellos. Cuando un sector económico del país emplea a un ciudadano haitiano, migrante ilegal, y no paga la seguridad social, no lo declara, está afectando la economía nacional. Claro. Entonces, esos factores que no son, vamos a decir, al margen, si se quiere, del tema migratorio, tiene que enfrentarse en el país, de manera que la regularización sea efectiva. Y luego, el movimiento callejero que se da de informalidad, eso, si se da dentro de personas que tienen sus papeles en regla, pues yo creo que eso no habría problema. El problema está en que los ilegales que carecen de la documentación apropiada, el país tendrá que sacarlo de aquí. Doctor, para no teorizar, sino hablar sobre algo que está sobre el tapete, porque lo han puesto en él, o porque parece tener la importancia para estar sobre el tapete en esta ocasión. El Ministerio de Interior y Policía acaba de decir que prácticamente al final del último plazo establecido, se han acogido alrededor de 45.000, 50.000, digamos, al procedimiento, al proceso, y que caen en una u otra de las categorías contempladas para establecer el estatus de cada quien en el país, de los extranjeros, ¿verdad? Pero usted hablaba de una presencia de 1 millón y tantos de haitianos en el país. Entonces estamos hablando, lo oigo decir, bueno, tendremos que sacarlo, y me río con la muela de atrás. Si usted me habla de que un país como el nuestro, luego de permitir, digamos, que llegáramos hasta esa proporción de la inmigración haitiana, proceda a sacar, mediante una campaña masiva de deportación, digamos que a 1 millón de haitianos. Entonces, eso no parece concordar con la realidad hoy de lo que es la sociedad dominicana. Eso es imposible, comenzando por ahí. Lo segundo es que nosotros no somos un país ajeno a un contexto internacional que tampoco nos lo permitiría. Hasta el punto de que si hay alguna presión de la cual
la cual resistir. La haitiana es la menor. La haitiana es la menor. A lo que habría que resistir es precisamente a esa presión del contexto internacional de potencias y de amigas naciones, o de naciones amigas. Ese sería el principal dilema, el de cómo se aboca o cómo se estigmatiza el ejercicio soberano del Estado Dominicano y del gobierno dominicano al abordar este tema de la migración laboral, que es de naturaleza económica y que es cíclica y que se ha dado a través de la historia en toda la región en función precisamente de los grandes imanes económicos y regularizar cuestiones que tienen que ver con estatus legal. Pero la realidad es que una parte importante del aparato productivo agrícola del país descansa en el uso intensivo de mano de obra explotada, que no tiene ningún tipo de cobertura y que es ciertamente haitiana. Se recoge el café, se recoge el cacao, ya está en el arroz. No hay una sola actividad en donde usted pueda decir que no hay un uso de esa mano de obra. Incluso en la industria avícola, que eran sectores donde antes usted no lo veía eso, y se ve. Y si va a la famosa industria de la construcción, al auge de la industria de la construcción en el país, a la necesidad que se tiene de invertir en infraestructura, en vivienda, usted verá que ningún plan relacionado con eso puede prescindir de la mano de obra haitiana. Entonces aquí lo que hay que hablar es de la realidad. Aquí hay gente que está negando la realidad y que por intereses políticos pretende disminuir la popularidad del presidente vendiéndolo como débil, como alguien que no ha defendido debidamente la patria ante esta invasión. Pura doble moral, porque no ha habido una sola gestión gubernamental en el país que haya asumido una sentencia como la que se emitió cuando se emitió y la haya regulado, le haya conducido hasta el plan mismo para que sea ejecutada la famosa. Yo te decía que había una combinación que se tiene que hacer entre la regulación del mercado de trabajo interno, que la ley incluso establece 80-20, por ejemplo, la ley laboral, y no se ha hecho. Ahora, ¿qué va a pasar una vez concluido todo este proceso con todos los ilegales que quedan? Solamente tiene que ser repatriado. ¿Cuánto se tomará ese proceso? Yo no lo sé. Pero debe ser además un facilitador mediante esas políticas hacia la regularización de aquellos que no lo han hecho hoy y que tendrán que ir a su país a buscar un pasaporte y regularizar su situación como efectivamente se debe hacer. Que eso es difícil, yo no voy a decir lo contrario. Ese es un proceso que este país permitió y que en gran medida, fíjate que tú mencionabas la matanza del 37 anteriormente, era precisamente de ocupaciones de territorio que se estaban dando de manera pacífica en el país y que fue uno de los detonantes de la acción de la dictadura. Ahora hay también ocupación de gente que hace asentamientos y de la misma dictadura que se dio terrenos. Se dio terrenos en gran cantidad, incluso. Hablo del delineamiento pero de la vamos a ver, o sea, la magnitud de la frontera nacional, cual que sea y todavía hoy se vive, ha hecho imposible en gran medida evitar el flujo de la manera en que se ha dado. Ahora, no hay duda de que toda esa cantidad de habitantes ilegales que tenemos en el país se han dado con la connivencia de autoridades nacionales. No es verdad que vienen por trillitos de la montaña, llegan por las carreteras nacionales instituidas, llegan en guaguitas y voladoras, pagando determinados precios por la circulación. Lo dijo el director de frontera. Eso lo sabe todo el mundo. Toda la gente de la línea del sur y del noroeste sabe eso y cómo se da ese fenómeno. Y por eso todos los incidentes que han estado pasando.
Entonces hay un conjunto de medidas, primero, de detención de esa corrupción interna que hay en los organismos responsables de controlar. Y por otro lado, tiene que haber la parte laboral de regulación que facilite la contención del fenómeno, que el fenómeno continúe, pero simultáneamente con la repatriación de aquellos que no se acogieron a las leyes establecidas. Todo junto es lo que puede conducir a una estabilización, porque ciertamente aquí hay una demanda interna de mano de obra que hay que ver en qué medida los inversionistas nacionales y los empresarios nacionales se van a sostener en mano de obra barata y no en aumento de las capacidades tecnológicas de ellos con fines de hacer más eficiente su producción. ¿Cuánto pagaban los gobiernos, tanto los de los trujillistas propiamente, gobiernos, como posteriormente, la mano de obra haitiana? Porque quien traía haitianos aquí, ¿quién lo hacía el Estado Dominicano. En vez de aumentar la inversión en tecnología para eficientizar sus campos traían braceros haitianos. Traían braceros haitianos. Cuando en Cuba se prohibía el corte Entonces, fíjate, ahí tú tienes el buen ejemplo de lo que te estoy diciendo. Si el productor nacional no acude al desarrollo de la tecnología y a tecnologizar su producción, va a depender de la mano de obra barata. Y por tanto, la presión hecha desde aquí de oferta laboral no va a ceder. Entonces, es una combinación de factores que hay que tomar en cuenta con fines de enfrentar a largo plazo, que en eso sí coincido contigo, no es una solución de corto plazo la que se va a tomar para regularizar esta situación. Todo eso puede ser un sueño, pero tiene que pasar por modernizar el aparato productivo. Te pongo otro ejemplo. Sí. El mercado haitiano demanda los pollos nacionales, pero en Haití no hay energía, por tanto la cadena fría para vender el pollo, como usted va a un supermercado, no existe en Haití. ¿Qué hacen los productores nacionales? O vender pollo en pie. Y eso no requiere tecnología. Ahora, para tú vender una pechuga en Estados Unidos, tú tienes que tener una certificación sanitaria, tienes que tener un sistema de producción diferente, tienes que tener mataderos sanitariamente apropiados que te permitan acceder a ese mercado que sí es exigente. Entonces, pero eso implica inversión y es un mercado mucho mayor. Pero los productores nacionales se están atando a un mercado poco exigente de estar vendiendo pollo en pie. Eso estratégicamente perjudica a la industria avícola nacional, desde mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo creo, doctor, que la corrupción fronteriza se construye a partir de la supuesta impermeabilidad de la frontera. Las fronteras, en términos reales, esas que se han pretendido físicas, son menos eficientes que las fronteras culturales. Las fronteras que hacen, que establece de que este lado es dominicano y ese lado es haitiano. La frontera que se establece cuando usted ve la boscosidad en nuestro territorio e inmediatamente ve la boscosidad en ese territorio depredado por siempre, desde cuando los franceses. Esa frontera de la impermeabilidad es como la supuesta frontera de la lucha antidrogas, que resulta ser que es el caldo de cultivo para que ese sea un gran negocio multinacional, que sin esa supuesta lucha posiblemente tendría que estar simplemente regulada como todas las demás actividades comerciales, y entonces una cosa como esa, mala, que hace daño, no tendría ningún valor. Como valor no tiene en la flora dominicana la famosa campana, que los jóvenes de los campos lo utilizaban para hacer una tisana que los endrogaba. ¿Y quién prohíbe eso? No, eso no se usó, se dejó de usar porque era dañino. Ahora resulta ser que aquí hay un mercado que se construye sobre la base de que está poniendo guardia en la frontera, nosotros evitamos que entren. No, le ponemos un negocio al guardia en la frontera. Le ponemos un negocio al guardia en la frontera. Antes,
cuando Trujillo me cuentan, porque yo no estaba vivo, que lo mandaran a la frontera, ¿qué era? Un castigo. ¿Hace cuánto que lo manden a la frontera es una bicoca? ¿Usted me entiende? Porque la frontera, esa noción del muro fronterizo, es una cosa porosa, pero en beneficio no de quien tiene que ser beneficiario. Ahora, ¿cómo es posible, ciertamente, que aquí se sigan vendiendo a través de los cónsules dominicanos, y no sé si eso se sigue practicando, pero sabemos que ha sido así, se sigan vendiendo visas? ¿A quiénes? A los haitianos, incluso a precios que no reflejan propiamente una tarifa estatal. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que aquí es un problema nacional, ciertamente, se quiere tratar desde la politiquería con objetivos inmediatos, mezquinos, de generar, ya sea en una ocasión contra Peña Gómez, o ya sea en esta ocasión contra Danilo Medina, a quien una parte de la caverna le quiere considerar como que no tiene carácter o fortaleza o energía para hacerle frente al tema haitiano. Y de esta manera, naturalmente, distanciarlo de esos ánimos exacerbados, de las bajas pasiones del dominicano, que ya comienzan a molestarle hasta las haitianas, cosas que les encantan a los dominicanos. Pero mira, yo vuelvo e insisto en lo siguiente. La frontera será siempre la frontera como tal. Hay una distinción cultural importante entre los dos países, incluso que el propio idioma lo establece como un factor clave en ese sentido, que no veo problema en ese sentido. Es un problema socioeconómico. Además, la frontera es una fuente de riqueza a tal punto que por ella pasan los negocios nacionales, a tal punto que representan el segundo socio comercial de este país, donde se venden más de 2.000 millones de dólares. Entonces, la frontera no es todo maldad, como se quiere decir. Lo que se quiere es los 2.000 millones sin que esto represente absolutamente nada en términos de migración. Que ellos allá para que nos compren y que no va a haber movilización, incluso por razones comerciales, porque los haitianos vienen aquí una gran cantidad de comerciantes al país a abastecerse, a informarse y también a divertirse, a tener ocio en los hoteles nacionales. Entonces, ese proceso que es natural va a seguir. Eso no hay forma de detenerlo. Para mí, el problema sigue siendo de cómo cambia la situación de desorden en Haití, que mantiene las asimetrías como están. Eso es el elemento estratégico fundamental. En la medida en que crece y mejora la situación haitiana, en esa misma medida va a frenarse la migración y la presión que se está dando en el país. Un ejemplo de lo que estamos diciendo. La planta gemela que el Grupo M puso en Haití está ahora mismo empleando 7.000 empleados y genera toda una actividad comercial importantísima en esa zona. Toda esa gente que está allí y los efectos económicos que eso tiene en la economía haitiana significa restar presión migratoria a la República Dominicana. Si la comunidad internacional entendiera ese fenómeno y dedicara una parte ínfima de lo que prometió, que no lo ha dado, y lo dedicara precisamente a fortalecer institucionalmente a Haití y hacer las inversiones económicas sobre todo. Por ejemplo, otorgando mayores facilidades para la actividad de zona franca en Haití, que crearía un empleo masivo de ciudadanos en esa producción. Eso restaría presión migratoria a la República Dominicana, pero además aumentaría los factores de cohesión y de estabilidad en Haití. ¿Tiene uso la universidad que se le donó a los haitianos? Sí, se está usando. ¿Tiene uso? También parte de tiene eso. 3.000 estudiantes aproximadamente. Y aquí hay muchos tiene un buen rector haitianos. ¿Eh? Que aquí hay muchos estudiantes haitianos. No, aquí hay una cantidad inmensa en todas las universidades. Es decir, para que vea que la presencia haitiana no es solamente de eso. Aquí tiene que haber más de 25.000 estudiantes universitarios haitianos, más de 25.000.
y está en todas las universidades nacionales. Eso es una migración que es positiva y es favorable a la República Dominicana. La donación de la universidad y las actividades que allí se están desarrollando es un factor positivo porque eleva el nivel educativo del ciudadano, favorece la adquisición de competencias y por tanto la posibilidad de aprovechar el crecimiento económico posible que se pueda dar. Así es que sin crecimiento económico en Haití, sin crecimiento de la oferta laboral en Haití, la presión sobre la República Dominicana será inevitable. Será inevitable. Así es, así es. Lo cierto es que este es un tema que ha apasionado a los galleros dominicanos, ¿verdad? Sí, porque ya está como si fuera gallera. Sí, sí, a los galleros dominicanos, eso lo ha La apuesta apasionado. de ahora es la acusación de que el presidente es responsable de la migración haitiana. Sí, sí. Y todas sus implicaciones. Exactamente, sí. Que el único que ha sido débil Exacto. es el que está resolviendo No el que tema. lo dejó llegar, porque estaban aquí. No, ¿verdad? Que es lo que digo, o sea, Sí. estaban aquí y ahora se quiere cazar en medio de este revuelo nacionalista Sí, y que se está creando en el país. Sí. Yo creo que hay un poco de prudencia que es necesario entre estos grupos Claro. y de entender de que si ciertamente es un tema serio para la República, no es algo que se puede manejar en los términos de agitación, del nacionalismo, a veces mezclado con elementos de religiosidad como se está haciendo. Exacerbación. Vuelvo y repito, el nacionalismo tuvo mucho que ver con las guerras mundiales y la religión es el otro factor de guerras y de desastres que se da a nivel mundial. Dos factores fundamentales que históricamente en la historia humana han estado presentes. Y aquí Así se es. puede ver ahora mismo en el panorama exacerbado. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, hay más contenido en Ojalá, pero se nos pide, bueno, que lleguemos al final de esta interesante conversación sobre un tema que le preocupa, porque hay que reconocer que La esa sociedad dominicana campaña, está preocupada, sin lugar a dudas. que esa campaña mediática exacerbando, ya no es el Nacional el que derrama sangre todas las tardes, sino que ya son los medios. Es bueno que se le ponga atención a quiénes son los agentes de la comunicación, de cómo están actuando y a qué responden políticamente, para entender el interés político que esos grupos tienen, que están detrás de ellos, en el tema haitiano. Y parecería que solo desde las iniciativas gubernamentales y solo la participación de sectores importantes del empresariado, que sí tienen una visión clara sobre esto que usted ha planteado, se hace patria, porque lo que se está construyendo es patria cada vez que somos capaces de implementar estrategias y políticas de mediano y largo alcance que configuren claramente la delimitación entre una nación y la otra y que ni una afecte a la una ni la otra a la otra. Sigan con nosotros que todavía hay más aquí en esta emisión de hoy de Ojalá y con la cita cultural de costumbre.